Tomen sus lugares, hermanos. Titulamos a este mes completo Navidad, Buenas Noticias. Así lo titulamos, Navidad, Buenas Noticias. Y hoy específicamente también queremos puntualizar este tema porque las buenas noticias es el Evangelio de salvación. Evangelio, la transliteración o la forma de decirlo son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, la buena noticia es que nosotros como hombres, como seres humanos, nos encontramos extraviados con la necesidad de Dios, viviendo en una situación alejados de Dios, pero la buena noticia es que Dios siempre ha buscado estar cerca de nosotros. Cantamos hoy Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y este pasaje que se acaba de dar lectura, algunos dirán, ¿y dónde está ahí la Navidad? Bueno, está precisamente anunciado en el plan maravilloso de Dios de humanarse, encarnarse. ¿Qué es la Navidad? Podríamos decir que la Navidad y lo que celebramos es el hecho histórico en que Dios se humana, Dios estando en la eternidad, en su grandeza, en su majestad, con toda su santidad, no tenía necesidad de venir y humanarse con un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito específico? Ver por nosotros, salvarnos, redimirnos, procurarnos. En este pasaje, les pido que tengan su Biblia abierta siempre, y aunque vamos a ser muy breves en esta hora, el versículo 6 específicamente, Filipenses 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nuevamente, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir, dice el verso 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es algo que Dios tenía realmente planeado desde la eternidad, y Dios, nosotros vemos en el Señor Jesucristo a Dios y vemos en Él como desde la eternidad, viendo nuestra situación y nuestra condición, tiene este plan perfecto para redimirnos y sin Él tener ninguna necesidad de venir a sufrir, de venir a padecer, de venir a estar en la condición nuestra, dejó esa posición de majestad, esa posición de grandeza y de poder, y se humanó y se humilló. El simple hecho de haber nacido y de humanarse ya representa un aspecto de la humillación. Pero Dios tenía todo esto realmente planeado. Dios tenía todo esto muy establecido. Y el hecho de que estemos aquí y estemos disfrutando, por un lado, la comunión de los unos con los otros, disfrutando, sí, ¿por qué no decirlo? La alabanza juntos en este sentir, pero sobre todo disfrutando de ese plan maravilloso que Dios tenía ya para nosotros. No son casualidades, nosotros no creemos en las casualidades, nosotros creemos como Dios tiene todo bien establecido. Y como estando en esa condición de hombre, Él vino, y lo que celebramos es eso, que Él vino, pero vino con un propósito, repito, salvarnos, redimirnos. Dice versículo 7. Entonces, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No tenía necesidad de nacer, no tenía necesidad de venir, mucho menos tenía necesidad de venir a sufrir las
cosas que sufrió por nosotros. Porque nosotros, por muy bonitas personas que nos sintamos, nosotros por muy bien que digamos, pero si yo soy una buena persona, no merecíamos todo lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Y aquí es donde está el Evangelio. Si ponemos atención, a mí me llama mucho esta palabra siendo obediente, Él haciéndose obediente. ¿A qué tenía que obedecer? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Esa palabra de que él se hizo obediente y que él estaba siendo obediente, es que él estaba cumpliendo y viniendo a realizar una tarea específica que tenía encomendada. Apenas vimos algunos pasajes donde el Señor Jesús en varias ocasiones le preguntan y él dice, a esto vine. La razón por la que estoy aquí, a estos vine. Uno de los pasajes que veíamos es cuando Pilatos lo está interrogando poco antes de morir. Decía, ¿acaso tú eres rey? Y el Señor Jesús le contesta, a esto he venido. Allá en el Evangelio de Juan, lo leíamos, lo voy a leer, este versículo 37, dice, le dijo entonces Pilato, luego entonces tú eres rey. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Hoy estamos celebrando ¿qué? El nacimiento, la encarnación, la natividad. El Señor Jesús, siendo Dios, vino y se humanó. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y el Señor Jesús cuando le preguntaban, entonces tú eres, pues sí, yo no les puedo mentir, no les voy a mentir, sí soy Dios, sí soy el Hijo de Dios. Sí lo dijo en varias ocasiones. Y dice, ahí le contestó todavía Pilato, todo aquel que es verdad, oye mi voz. Algo planeado. Y hoy que estamos disfrutando, sí, de la música y gozándonos en la alabanza, en la adoración, aunque la adoración tiene que ver más con nuestra forma de vida y con nuestro estilo de cada día, nosotros buscando glorificar a Dios con lo que hacemos, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo nos conducimos en las cosas cotidianas. Con esas cosas es también muy importante que glorifiquemos a nuestro Dios. Pero el Señor Jesús fue obediente a la misión que tenía. ¿Y cuál es la misión? Bueno, entre esos pasajes que veíamos sobre a qué vino, uno de los que resaltan es el más conocido como el del Evangelio, Juan 3, ¿qué? 16, 17, voy a leer estos versos hasta el 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, fíjense, Dios lo envió, Él obedeció y Él vino y cumplió. Dicen, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A eso vino. Hoy estamos gozosos porque el Señor Jesús, estando en esa condición de Dios, se humanó, vino, obedeció, cumplió para que nosotros estemos bien, tranquilos, para que nosotros realmente disfrutemos de las bendiciones, de lo que Dios tiene cada día. La carta a los Filipenses es una carta muy interesante. Se dice que el apóstol Pablo la escribe desde la cárcel y se dice que también es una carta que el tema principal, bueno, es el Evangelio, sí, pero desde una perspectiva de el gozo. El gozo.
Si se fijaron en los primeros versículos, versículo 2, ¿tienen ahí su Biblia abierta? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu y algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad, ¿qué? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Y dicen que es muy interesante esta carta porque ¿cómo era posible que el apóstol Pablo, estando en la cárcel y ya no en una condición muy agradable, porque al apóstol Pablo le tocó vivir diferentes tipos de encarcelamientos, podríamos decirlos? Algunas ocasiones tenía muchos privilegios, lo vemos ahí al final del libro de los Hechos, que estaba viviendo como en una prisión domiciliaria donde gente lo podía ir a ver y donde él podía compartir. Pero después vemos al final del libro de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ya en sus últimas cartas, la prisión donde estaba ahí no era precisamente un lecho de rosas, como decía Cuauhtémoc, ¿no? No era porque ahí estaba realmente padeciendo algunas situaciones. Esta ocasión, cuando Pablo escribe a los Filipos, no estaba realmente en una posición tan cómoda. Sin embargo, uno de los temas principales en toda esta carta es el gozo. El gozo. ¿Se acuerdan que hablamos de algunas palabras sobre la Navidad? La paz, y apunto un poquito hacia allá porque están prendidas las velas, ¿verdad? La paz que solamente Dios nos da. La buena noticia es que nosotros, viviendo en esta angustia, en esta intranquilidad, podemos estar atravesando por diferentes situaciones, pero Dios quiere darnos su paz. Cuando hay verdadera paz, puede ser que estemos atravesando situaciones como la del apóstol Pablo, y él dice, completad mi gozo. Estoy en la cárcel, estoy padeciendo algunas situaciones, ustedes no saben qué cosas, pero completen mi gozo. A pesar de esas situaciones, estoy gozoso. Y aunque en un sentido no vemos o no leemos ahí la palabra esperanza, el evangelio es un evangelio de esperanza, porque el apóstol Pablo, fíjense, si seguimos leyendo esta partecita, dice, quiero verlos juntos, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, sientan lo mismo, si hay algo en lo que podemos confiar y podemos ver, es que estemos juntos porque Dios ha hecho esta obra tan magnífica. Fíjense cómo lo viene diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces le dice, sean como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó. No tenía necesidad, pero se despojó. Esa es nuestra esperanza. Que nosotros podemos y tenemos esa confianza en que Jesús actuó y obró para nuestro bien. Cuando la palabra de Dios nos habla sobre esta expresión específicamente sobre la humildad, cuando obedecemos como el Señor Jesús obedeció, cuando somos fieles y cuando realmente entendemos el mensaje de salvación, de lo que Él quiere obrar en nuestras vidas, nuestra vida tiene esperanza. Hay mucha gente que no tiene esperanza, que sigue con sus temores, sigue con sus ansiedades, sigue con su día a día alejados de Dios. Pero nosotros en Cristo sí tenemos esa esperanza. Entonces leíamos en el versículo 12, por tanto, amados míos, 12, estoy leyendo, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate. No es que vas a perder tu salvación, pero ocúpate. La puedes ahí tener guardadita y no ocuparte en las cosas de Dios. Dios quiere que nos ocupemos en sus cosas. Porque Dios es el que, estoy leyendo el verso 13, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones. Me voy hasta el 16 y dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjense, el apóstol Pablo está hablando aquí. Les repito, no menciona o no usa la palabra esperanza. Yo tengo una esperanza. Tengo una esperanza de verlos un día, ustedes también ahí en el cielo. ¿Sí tienen esperanza de ver a sus seres queridos ahí en el cielo? Yo tengo una esperanza. Tengo paz, tengo gozo y tengo la esperanza, la confianza de que un día todo lo que hizo el Señor Jesús no fue en vano. Venir a vivir, nacer y morir no fue en vano. La invitación en esta hora. Estamos celebrando. Si realmente hemos entendido el mensaje de la Navidad, tengamos la esperanza puesta en Él, la confianza. Estemos contentos, gozosos. Puede ser que estemos atravesando por una situación difícil como el apóstol Pablo, pero tengo esperanza y estoy contento, estoy alegre. Celebremos juntos lo que Dios tiene para nosotros. La invitación. Si tú no tienes esperanza, si no has entendido el plan de Dios para tu vida, la invitación es para que entendamos todos que la Navidad no es simplemente un evento histórico que estamos celebrando, sino que la Navidad tiene que ver contigo y conmigo, con lo que el Señor Jesús quiere que nosotros experimentemos. Paz, gozo y nos da esperanza en Él, en la vida que Él nos ofrece, que Él nos da. Lo único que tenemos que hacer es precisamente recibirle y decirle, Señor, aquí estoy. Creo que no viniste nada más porque sí, sino viniste especialmente por mí, especialmente por mí. Vamos a pedirle que Él sea el que obre. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Señor, gracias por darnos de tu esperanza, porque hoy podemos seguir adelante y día a día con la confianza de que tú nos sostienes, de que tú nos guardas. Gracias por toda la obra magnífica que has hecho, por venir a Belén a nacer y por venir hoy día, Señor, a confirmarnos esa esperanza en ti en cada momento. En ti confiamos y en ti esperamos, Señor. Te alabamos, te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.